En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas las personas que, bueno, os habéis inscrito a este webinar y bienvenidos. Yo me voy a presentar. Soy Mercedes Herrero y soy la directora de Estudios Superiores de Florida Universitaria. Y bueno, pues soy la encargada en el día de hoy de hacer la presentación del webinar y también pues luego haré de moderadora recogiendo todas aquellas preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión. Bueno, de nuevo bienvenidos al webinar organizado por la Unidad de Empresa y Turismo de Florida Universitaria, que lleva por título El turismo post-COVID-19, la reinvención del sector. Este webinar responde a los eventos programados para este curso. El primero de ellos tuvo lugar el pasado 20 de febrero en las instalaciones de nuestro campus en Valencia, en el que hablamos de la comunidad valenciana a la vanguardia de la hospitalidad. En esta ocasión, y debido a las circunstancias en las que nos encontramos, pues tenemos que realizarlo, este evento en online. Como ya saben, el coronavirus ha paralizado el 90% de la actividad económica, afectando especialmente al sector turístico. Sector que va a necesitar redefinirse, dando respuesta a nuevos retos. Se necesita reforzar la marca España como destino, disponer de profesionales creativos, innovadores, que cuiden el trato con los usuarios y que hagan una buena gestión de la información. El equipo docente del grado oficial en Turismo y título propio de Gestión Innovadora de la Hospitalidad y del Ocio quiere animar y ayudar al sector a redefinirse, a prepararse para cuando volvamos a viajar, porque que a nadie le quepa duda que volveremos a hacer turismo. Volveremos a llenar nuestras maletas, nuestras calles y las de otros pueblos y ciudades. Buscaremos nuevos horizontes, culturas y costumbres. Buscaremos también, como no, sonrisas. No cabe duda, volveremos a llenar las playas, las montañas, nuestros bares. Hoy tenemos el placer de contar con 3 excelentes profesionales y docentes del grado de Turismo. Patricia Santa Teresa, doctora en Marketing por la Universidad de Valencia. Patricia forma parte del equipo de Florida Universitaria desde el año 2006, donde además de impartir clases en diferentes grados universitarios, ha participado en diversos proyectos europeos y realiza asesoramiento a emprendedores, consultoría a empresas. Su labor de investigación se centra principalmente en el ámbito de destinos turísticos, emprendimiento universitario e innovación educativa. Actualmente coordina el título propio en Gestión Innovadora de la Hospitalidad y del Ocio asociado al grado oficial en Turismo. Su intervención lleva por título Cómo gestionar la imagen de destino, preparando la vuelta. En segundo lugar tenemos a Mercedes Aznar, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia y profesora titular de Florida Universitaria desde el año 1995. Ha sido vicepresidenta de SPACE, una red internacional de instituciones de educación superior donde la gestión y la participación en proyectos internacionales, especialmente a nivel europeo, en diferentes ámbitos, le han aportado una experiencia global sobre el desarrollo de iniciativas, tanto en el ámbito turístico como en el social y cultural. En la actualidad, su actividad investigadora se centra en la innovación en el sector turístico y especialmente en la importancia del turismo cultural para fortalecer las comunidades rurales en riesgo de despoblación. Ha sido invitada a presentar ponencias y a presidir conferencias internacionales en el ámbito turístico y también ha publicado en diferentes publicaciones de ámbito internacional. Su intervención lleva por título El turismo como herramienta social para paliar la despoblación. Y por último, tenemos a Nuria Blaya, licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Valencia, profesora del grado en Turismo de Florida Universitaria y de varios cursos y másters en materias relacionadas con la gestión, difusión e interpretación del patrimonio cultural y proyectos expositivos. La formación complementaria y las líneas de investigación están orientadas hacia temas relacionados con la historia del arte, iconografía y gestión e interpretación del patrimonio cultural,
Ha publicado más de 60 artículos en todos estos temas, en libros y catálogos de exposición, en revistas especializadas, libros generales y de divulgación. Es miembro del Grupo Interuniversitario de Investigación sobre la Catedral de Valencia. Realiza asesoramiento de proyectos museográficos, catalogación de obras de arte y colecciones y proyectos de restauración. Comisariado y coordinación de 16 proyectos expositivos para distintos museos e instituciones. Guía oficial de la Comunidad Valenciana y directora del proyecto Estrada Experiencias Culturales, que ofrece itinerarios temáticos por la ciudad de Valencia para difundir el patrimonio entre la población local y viajes tematizados por ciudades italianas. Su intervención lleva por título Singularidad, turismo cultural y turismo para una crisis. En cuanto a la estructura, una de las ponentes dispondrá de 10 minutos para realizar su exposición. Después tendremos 25 minutos para responder a todas las cuestiones que las personas que estáis en el webinar hayáis ido planteando a través del chat y que yo voy a ir recogiendo para trasladarlas posteriormente una vez que finalice la intervención de nuestras tres profesionales. Aquellas cuestiones que por falta de tiempo queden sin atender, se las podréis hacer llegar directamente a través de su correo electrónico. Sin más, doy paso a Patricia, a Mercedes y finalmente a Nuria, que seguro nos van a contar cosas muy interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, estoy abrumada con tal presentación que nos has dedicado. Muchas gracias. Bueno, en este caso, el título de mi intervención, realmente voy a subrayar una serie de aspectos que considero relevantes y luego me gustaría profundizar en el debate de finalización. Cuando hablamos de cómo gestionar la imagen de destino y prepararnos para la vuelta, creo que es muy importante que partamos de tener en cuenta cuáles son las cifras turísticas del año pasado. Seguro que todos los asistentes las tienen claras, pero tenemos que interiorizar qué es lo que va a pasar. A corto y tal vez a medio plazo no podamos recuperar ese turismo extranjero, que son 92.278 millones de euros, unos 83,7 millones de turistas extranjeros que no van a poder visitar nuestro país ni este verano, incluso hasta final de año, y tendremos que pensar ya en el 2021. Y de ahí nos queda el gasto turístico de los residentes españoles en turismo, que además aquí los 48.066 millones de euros en gasto turístico engloba también el gasto que hacían estos turistas españoles en otros países. Por lo tanto, tampoco es una cantidad muy elevada que ahora nos tenemos que repartir entre todos. Lo primero que quería subrayar es lo que nos toca vivir, ¿no? Es aceptar el cambio, una nueva realidad turística, y tenemos que evitar resistirnos al cambio, porque es que esta situación la tenemos que afrontar buscando soluciones en primera persona. Está claro que todos los profesionales del sector se están viendo afectados y ha costado mucho llegar hasta aquí, ha costado muchos años de esfuerzo, inversión, toda esa ilusión, pero esos proyectos hay que adaptarlos a una nueva realidad. Si no, van a morir de alguna manera por culpa de que el turista y la sociedad a partir de ahora van a ser diferentes. Y claro, en este periodo en el que nos encontramos de transición hacia un nuevo modelo turístico, porque es verdad que con los nuevos cambios de seguridad, de higiene, vamos a hacer una transición todos, esperemos, hacia algo más sostenible, es un momento ideal para realmente hablar de destinos turísticos inteligentes, algo que llevamos muchos años diciendo, que al final se ha quedado en que un destino turístico inteligente es digitalización, es decir, innovación, tecnología, pero no nos hemos dado cuenta de la importancia que era la gobernanza. La gobernanza público-privada, contando siempre con la mirada del turista, sobre todo con la mirada del residente, y por eso va a cambiar todo lo que nos avecina. Y luego tener en cuenta lo que siempre estamos hablando y al final no hacemos, que es la accesibilidad, que sea accesible a todo el mundo y que este destino turístico inteligente ha de ser sobre todo sostenible. Con todo esto tenemos algo muy bueno, sobre todo, por ejemplo, no sé si todos los asistentes son de la zona en la que nos encontramos nosotros, que es la Comunidad Valenciana,
pero sí que es verdad que la Comunidad Valenciana, si algo tenemos es que gestionamos muy bien la incertidumbre con hospitalidad. Y quería resaltar esto porque la hospitalidad es la esencia del turismo. Estamos hablando que el turismo es ser hospitalarios, ser bondadosos, regalar la felicidad a los visitantes, y para eso tenemos que tener en cuenta que eso es la alegría, contagiar la alegría, ser innovadores en los procesos, no solamente en la tecnología, inclusión. Y cuando hablamos de inclusión no solamente es accesibilidad, estamos hablando de incluir a todos, también al residente, también al ciudadano, para que no vuelva a pasarnos lo que nos ha pasado estos últimos años, la turismofobia. ¿Por qué? Porque había una sobrecarga de algunas zonas. Es el momento en el que podemos tener esto en cuenta y, sobre todo, de verdad, ya poner en práctica los ejes de la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que se espera de nosotros. Todo eso con lo que ya tenemos, el esmero, la profesionalidad que demuestran siempre los trabajadores y trabajadoras del sector, y sobre todo, ahora estas dos últimas son las más importantes, la autenticidad, ser singular, ofrecer realmente nuestra alma como territorio, como cultura, porque eso es lo que vienen los visitantes a buscar. Vienen a buscar algo distinto a lo que son ellos, para conocer, para crecer, para vivir una experiencia que los haga vibrar. Por eso, si no ofrecemos esa singularidad y nos estandarizamos, al final todos haremos lo mismo y dará igual a qué territorio o a qué destino viajar. Y por último, la confianza. Ahora mismo lo más importante es el sentirse respetado, tanto ciudadanos, es decir, los residentes, como los turistas, y ofrecerles seguridad e higiene. Es por eso que, bueno, he puesto aquí una serie de certificaciones que han salido en los últimos meses o semanas. Ahora mismo Singapur ya sabemos que están otra vez confinados porque han tenido un rebrote, pero antes de esto han aplicado unas auditorías, han sacado este sello de calidad, y esta certificación la han obtenido muchos hoteles, restaurantes, que era un sitio seguro, libre de coronavirus. Y lo han estado trabajando para ganar esa confianza, ¿no?, para los turistas que volvieran otra vez a viajar con ellos. La semana pasada Portugal ya publicó cuál será su sello, aún se están trabajando los parámetros para hacer las auditorías y ganar la certificación. Y ya sabéis, bueno, todos los que estáis aquí, que hoy está empezando a hablar el Instituto de Calidad Turística de España y nos está diciendo ya pues, cuáles son la normativa, cuáles van a ser los protocolos que se piden como mínimo, y también desde la Comunidad Valenciana nos han dicho que un grupo de expertos está trabajando para adaptar esa normativa nacional a nuestro destino, a la Comunidad Valenciana, para poder seguir viviendo el Mediterráneo en vivo. Estos serían iniciativas sobre todo públicas, pero también están surgiendo unas iniciativas privadas muy interesantes, como En Familia por España. Es una iniciativa que está tratando de promover que las familias viajen por España, y se han adherido más de 50 empresas en las últimas 2 semanas que ha surgido este movimiento. Os invito a poder saber más de él en los hashtags que os he señalado. Bueno, ya casi concluyendo, señalar que hay que cooperar. Hay que cooperar entre territorios, sobre todo lo que hemos dicho, la gobernanza, colaboración público-privada, realizar alianzas, pero todo teniendo en cuenta al ciudadano. Yo creo que es muy importante porque no podemos tener miedo a que vengan los turistas. Debemos estar agradecidos de que vengan los turistas una vez tengamos todo controlado, todos los protocolos, todo redefinido. Y mientras llegan los turistas, una de las cosas que podemos hacer es mantener el vínculo emocional con el destino. Es decir, esos turistas internacionales, por ejemplo, alemanes, que están deseosos de venir a España de nuevo, y aunque Angela Merkel les ha dicho, iros pensando que este verano ya no vais a volver a España, sí que es verdad que podemos mantener ese vínculo emocional. ¿Cómo? Pues adelantando la experiencia en el origen. Gracias a la digitalización y poder tangibilizar de alguna manera, tangibilizar un servicio, ahora mismo es más fácil que nunca gracias a las nuevas tecnologías. Tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada y cosas más básicas o más tradicionales, como por ejemplo enviar nuestros productos gastronómicos a ese destino, a hacer talleres como este webinar, pero un taller de cómo hacer una paella o una receta más tradicional de cualquier otra zona.
hace que ya estén deseando venir, porque si ya lo están haciendo ellos, pues cómo será disfrutarla con nosotros en el destino que ellos quieren visitar en sus vacaciones. Pero todo esto no va a poder ser posible si no hay una confianza mutua. Hemos estado escuchando las burbujas de viaje, hemos estado escuchando los corredores turísticos que nos pueden dejar de lado porque están llegando a acuerdos países que han tenido una tasa mínima de contagios para que haya un tránsito de viajeros de un país a otro. Esto lo tenemos que intentar evitar, pero sobre todo depende de lo público, depende de la gestión del destino. Y ya el turismo humanista. Comentar que el turismo humanista es mostrar la esencia, la identidad de una forma creativa del destino, y esto está ligado a lo que estábamos hablando antes de la autenticidad, de la singularidad. Entonces, es un momento muy importante que luego en el debate igual, si nos da tiempo, comentar qué es esto del turismo humanista. Y ya, esto ya lo nombro. Hay que ser conscientes de lo que conocíamos y ya no existe. Estamos intentando salvar el sector. No sabemos si vamos a poder salvar todas las empresas si no se adaptan. Es un momento muy importante para la adaptación y no resistirse al cambio. No hay que poner parches. Yo muchas veces cuando estoy escuchando lo de las mamparas en la playa, me para mucho. Es muy complicado buscar una solución para poder perpetuar un sistema de visitantes en masa de un destino cuando ahora es lo que no podemos hacer, porque hay que guardar una distancia física, hay que buscar otras soluciones diferentes para poder conseguir regenerar este turismo. Escuchar mucho al turista, escuchar al residente. Muchas veces lo hacemos a espaldas porque los gestores de los destinos o los directores de las empresas privadas están pensando solo en ese turista y no está pensando en el residente que tiene que acompañar de alguna manera esa hospitalidad. Y ya por último, buscar en la esencia la singularidad del destino, ofrecerlo de una forma creativa, como decía, y ya dejar paso a lo que es el turismo regenerativo. Estamos hablando de que el turismo regenerativo es un paso más al turismo sostenible. El turismo sostenible, llevamos muchos años hablando de él, no se está acabando de implantar, desgraciadamente, pero ya nos hemos pasado, ¿no? Como que podemos decir que se nos ha pasado el arroz. El turismo sostenible era para sostener el medio ambiente, la biodiversidad, pero es que ya nos hemos pasado. Ya nos encontramos destinos como la Manga del Mar Menor, que hay que regenerarlos. Entonces, en ese tipo de destinos no podemos hablar de turismo sostenible. Tenemos que hablar de regenerar. Y el turismo también puede ser una herramienta de regeneración. Bueno, perdón por haber ido tan rápido, pero no quería dejar a mis compañeras sin tiempo para sus intervenciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Patricia. Bueno, pues ahora vamos a vamos a dar paso a Mercedes Aznar. Mercedes, cuando quieras. De acuerdo, voy a ver si encuentro. Vale, bueno, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Yo voy a hablar brevemente de la importancia que puede tener el turismo como una herramienta social para paliar la crisis de despoblación que está sufriendo nuestro territorio. Como ha comentado ya Patricia, evidentemente 2019, todos lo sabemos, ha sido un año de récord en llegadas, récord en gasto y de nuevo España ha sido el segundo destino a nivel mundial. Si hablamos de España, efectivamente también ha sido un año de récord. Por ejemplo, en gasto turístico hemos llegado casi a un aumento del 3%. Y esta es una cifra que inyecta realmente optimismo en la economía porque no podemos olvidar que el turismo representa el 15% del PIB y que genera casi 3 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, no todo ha sido positivo. Como comentaba Patricia, el turismo de masas se ha incrementado en consecuencia la turismofobia y ha sido a nivel internacional y a nivel nacional. Y la pena es que hemos tenido que llegar hasta el extremo de que lugares tan paradisíacos como la isla de Komodo ha tenido que cerrar sus playas para poder salvaguardar a su especie emblemática.
Si hablamos de la Comunidad Valenciana, también fue un año de récord. Más o menos en llegadas tuvimos un aumento de un 4% y en gasto turístico de un 8%. Realmente son cifras exitosas, pero al mismo tiempo, si mirábamos en territorios de interior, el fenómeno de despoblamiento seguía en aumento, ¿vale? Pero llegó el 14 de marzo, se declaró el estado de alarma y todo se paralizó. Bueno, todo menos la despoblación, porque de hecho en Europa es un fenómeno que ha ido en aumento desde 1850. Si hablamos de España, es el país más despoblado del sur de Europa, seguido de Portugal. Y de hecho es que en España el 80% de los municipios están en riesgo de extinción y, en mi opinión, el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para paliar esta situación y de ahí que hayan surgido iniciativas como Teruel Existe, que ya tiene su escaño en el Congreso, o Soria Ya, que está pensando seguir la misma línea porque no se les oye, sino en el Gobierno central. Y si nos fijamos en la Comunidad Valenciana, los datos son realmente preocupantes. Tenemos ya 500 pueblos que han sido abandonados en las últimas 6 décadas, pero es que lo más preocupante es que la tendencia sigue al alza. Yo he tomado una muestra de 3 comarcas en las provincias de Castellón y Valencia para ilustrar esta situación. Como vemos aquí, hay una considerable dispersión de pueblos en toda la zona. Y si, por ejemplo, cogemos el Sports, nos encontramos con Morella, que es la población más grande de la zona y que tiene 2.430 habitantes. Pero esto significa que el resto de los 27 municipios tienen una media de 73 habitantes. Y a esto hay que añadir el acuciante problema de envejecimiento que tiene la población en toda la zona. Pero, sin embargo, si nos fijamos, tienen un patrimonio cultural y natural muy rico. Y además es evidente porque si nos movemos por la zona, su riqueza monumental, su riqueza paisajística es evidente. Es realmente una maravilla y, sin embargo, el turismo prácticamente no llega a esos destinos, a excepción de Morella, por supuesto. Y además es que probablemente muchas personas ni siquiera saben que esto existe. Por tanto, el turismo puede ser un factor clave para paliar esta situación, pero hay que generar un turismo inteligente, un turismo que piense en crear smart villages, pueblos inteligentes. Y aquí, tal como decía Patricia, evidentemente nosotros no creemos que el concepto de pueblo inteligente deba quedarse nada más en esa idea de un pueblo que sea involucrado en esa transformación digital, que es importante. Y de hecho lo estamos viendo porque aquí estamos haciendo una conferencia online. Y además esto podría significar mucho para estos entornos rurales. Pero es que lo más importante es tener la idea de que el pueblo debe tener al residente como el eje vertebrador, el pilar fundamental sobre el cual se generen y se desarrollen las actividades turísticas. En este sentido, pues me adhiero al concepto que ya desarrolló en su momento la Red Europea de Desarrollo Rural. Por tanto, hay que buscar un turismo de calidad. Tenemos que ir a ese cliente que está deseando venir para vivir experiencias auténticas, que está deseando disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de todas las tradiciones y que además no le importa gastar más para poder conseguirlo. Y esto es muy importante porque, de hecho, según el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Educación y Deportes, Cultura y Deportes, perdón, en 2018 el gasto cultural ascendió a 7.700 millones de euros para los residentes en España, pero es que para los turistas internacionales supuso más de 13.300 millones de euros, que es mucho dinero. No están todavía los datos de 2019, pero no me cabe duda de que las cifras se habrán aumentado porque desde que se publican estos datos en 2005 siempre han ido al alza. De hecho, en la pasada crisis de 2009, el turismo cultural no solo no descendió, sino que continuó con su tendencia al alza. Por tanto, es evidente que puede ser una muy buena tabla de salvación y además no solo porque puede empoderar a la mujer y por tanto a sus familias y además también a los jóvenes, ayudándoles
en iniciativas emprendedoras, porque además no olvidemos que sin ellos los pueblos no pueden subsistir. Pero es que además es un turismo que se puede desarrollar a lo largo de todo el año. Por tanto, eliminamos ese problema de estacionalidad que sufre el destino de sol y playa. Y además, el turista vive una experiencia extraordinaria, porque es el residente el que está vendiendo el destino, y nadie mejor que el residente puede hacerlo, con lo cual se convierte en un valor añadido a la experiencia turística. En España tenemos casos ya de buenas prácticas y hay ya muchos casos de residentes que se están uniendo para crear asociaciones que, digamos, defiendan su comunidad y su modo de vida. Pero para mí las más importantes son las que se basan en la cultura. ¿Por qué? Pues porque además de intentar proteger su comunidad y por supuesto su patrimonio histórico y cultural, están intentando desarrollar y promover un turismo cultural rural para poder subsistir, y eso es muy importante. Tenemos ejemplos como, por ejemplo, Ovalle, en Asturias, es un pueblecito muy pequeño de 27 habitantes, donde un grupo de jóvenes emprendedores ha decidido ponerse en marcha. O, por ejemplo, otro pequeño, otro pequeño pueblo en Garray, en Soria, donde en los últimos 10 años aproximadamente, gracias a los residentes, se ha podido duplicar la población. El número de pymes se ha cuadriplicado y además la tasa de envejecimiento de la población ha disminuido considerablemente. Y todo gracias a haber generado experiencias turístico-culturales alrededor de las ruinas de Numancia, que es lo que ellos tienen allí. Por tanto, es evidente que el residente es un arma muy poderosa para el bien común, atrayendo al turista hacia una experiencia personalizada, cargada de... Bueno, me habían silenciado, vuelvo a hablar. Estaba cargado de emociones, además inolvidable, y desde luego estoy segura de que una vez llegaran a su lugar de origen se lo recomendarían a todo el mundo. Pero además también tenemos que aprovechar las previsiones actuales. Hace muy poco se ha realizado una encuesta de intención de consumo. Se entrevistó a 1000 residentes en España, no es una cifra muy alta, pero no se pueden sacar conclusiones definitivas, quiero decir, pero sí que nos puede dar una idea de por dónde van los tiros. Para empezar, es evidente que los españoles queremos seguir viajando, queremos seguir disfrutando de nuestras vacaciones, pero este año va a tener que ser en España predominantemente debido a la pandemia, por lógica. Y yo estoy convencida de que, como se hizo hace muy poco, los encuestados estaban pensando en sus vacaciones de verano, porque si nos fijamos, el segmento de sol y playa es el que tiene un porcentaje más elevado en tipo de vacaciones preferido. Sin embargo, si aunamos naturaleza, cultural y salud, no es eso, Comunidad Valenciana fue el tercer destino preferido para estos encuestados por delante de Cataluña o Canarias. Por tanto, yo creo que ya es hora de empezar a trabajar para crear estos pueblos inteligentes que ayuden a paliar esa situación tan peligrosa y tan desfavorecida en estas zonas, aprovechando la coyuntura actual. Y además, la OMT ha declarado el 2020 como el Año Internacional del Agroturismo y del Turismo Rural Sostenible. Por tanto, yo creo que es importante motivar a nuestros jóvenes estudiantes y a nuestros graduados para que formen parte de este proyecto social. Además, estoy convencida de que pueden generar ideas innovadoras muy buenas que ayuden a paliar esta grave crisis que están sufriendo nuestros pueblos y además se pueden convertir en protagonistas de un desarrollo sostenible a través del turismo. Y desde luego eso es lo que pretendemos seguir haciendo en nuestros estudios de turismo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes, por la interesante información que nos has ofrecido y también, ¿no? Yo creo que ahí hay también una parte de información, ¿no?, muy alentadora, ¿no?, y de oportunidades que están ahí para ser aprovechadas. Y por último, damos paso a Nuria Blaya, que nos va a hablar sobre singularidad, turismo cultural y turismo local, propuestas para una crisis. Nuria, cuando estés preparada.
Nuria, no se ve bien la presentación, intenta... Lo que me imaginaba. Un Sí. segundo. Es que no sé lo que puede haber pasado. Es que sabéis qué pasa, que no puedo cerrar porque me sale justo la pantalla encima. Voy a intentar volverla a abrir, a ver si con otra abierta desde el principio. No, me sale lo mismo. Bueno, os recuerdo a las personas que estáis asistiendo al webinar que a través del chat podéis hacer vuestras preguntas, aportaciones, que bueno, pues que posteriormente serán respondidas por las 3 personas que han intervenido. Muchas gracias. ¿Sigue sin verse? Ahora se ve, pero claro, no está en modo de presentación. Se ven las diapositivas en el programa, pero sin la presentación. Ahí es donde no puedo entrar, el modo de presentación de la pantalla. Ya, bueno, pues si quieres poner las diapositivas así... Sí. Las pones así, Nuria, yo creo que no pasa nada. Si me deja. Perfecto. ¿Así se ve algo, por lo menos? Sí, sí, sí. Vale. Bien, pues perdón, porque el tiempo es oro, pero hay veces que por muchas pruebas que se hagan, pues siempre hay alguna cosa que cambia y lo voy moviendo desde aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas y gracias por asistir. Y después de las brillantes intervenciones de mis compañeras, pues me toca ahora a mí el turno para hacer una pequeña propuesta y reflexión desde el turismo cultural, teniendo en cuenta la población local y como público y la localidad también como escenario, y sobre todo cómo se me sufrió desde la experiencia personal y desde la iniciativa personal, que es más o menos aquello de lo que creo que puedo hablar con un poco más de conocimiento. Yo antes quisiera dejar una reflexión, que espero que se vea, que ahora ya estoy preocupada por si no se ve. Como estamos hablando de propuestas para esta crisis post-COVID-19, yo quería preguntarme primero, creo que mis compañeras también a su forma lo han hecho, si no existía, si no una crisis, al menos una fisura importante en el turismo pre-COVID-19. Porque se nos ha desmontado tan rápido y es tan difícil de reconstruir ahora que quizá a lo mejor pues, no teníamos un modelo tan consolidado ni tan consensuado y sobre todo no tan compartido, no íbamos todos en esa dirección. Creo que eso es una indicación importante antes de empezar. Después, antes de decir nada, porque me voy a centrar más en el turismo como disciplina, pero quiero decir que yo sé perfectamente que el turismo, además, es una actividad económica que genera inversiones, que mueve mucho dinero. Eso no lo descarto y eso hay que tenerlo en cuenta para las propuestas que se tengan que hacer. No se puede obviar por quien me esté escuchando, pero lo que yo no puedo obviar tampoco es que es una disciplina y que es algo que mueve mucho más. Es algo que mueve mucho más, para bien y para mal, y que tiene que haber alguien velando porque sea para bien. Y ese alguien son los profesionales del turismo, de una actividad que, aparte de una actividad económica, es, como digo, una disciplina que está muy ligada a lo humano, una disciplina que está muy ligada a la cultura, una disciplina que está muy ligada a la felicidad y en la que hay, como digo, profesionales formados que tienen que participar. Nosotros llevamos años formando a esos profesionales en la línea de la sostenibilidad, del compromiso, tratando de acercarlos a modelos de turismo que vayan un poco más allá de los espejismos, de estas formas apresuradas y un poco globalizadas de ajustarse a las fluctuaciones de la demanda, que a veces simplemente son pues, la crisis del país vecino o la circunstancia X que hace que los de aquí vengan para allá. Y eso es lo que creo que ha traído pues, las fisuras por las que se nos ha colado el dragón, que nos ha destruido en día y medio el castillo. Y yo creo que eso es muy importante para crear un turismo que emane, como digo, sostenibilidad, que potencie la esencia de las ciudades, que genere y que promueva la cultura y sobre todo que se rompa un poco ese adjetivo o ese calificativo despectivo o ese aire de depredador que aparece cuando al lado de algo se dice turístico. Esto es turístico. Creo que eso tiene que cambiar completamente y que sea símbolo de motor de desarrollo social y cultural. Y una cosa que se ha oído mucho últimamente con la crisis sanitaria, yo reivindico para el turismo, detrás de las cifras están las personas.
Personas en busca de felicidad, personas en busca de cultura, personas en busca de hospitalidad ahora más que nunca y personas que siguen ahí. Esas personas no se han ido. Quizá ahora sean menos, ahora tienen menos recursos, por supuesto menos movilidad, pero esas personas están ahí buscándonos y tenemos un poco que saber qué quieren para poderlo ofrecer. El hecho de tener en cuenta ese público local y tener en cuenta esos escenarios locales también es porque, hablando de proyectos personales, que es lo que, como digo, se me sugirió que comentara, yo salí de una crisis trabajando para el público local y trabajando en escenarios locales, ofreciendo experiencias asequibles. Creo que en tipos de crisis es muy importante, la calidad asequible. Depende de nuestro esfuerzo. El extra lo ponemos nosotros, pero la calidad asequible es muy importante y creando, guionizando y haciendo historias en la ciudad, por barrios, intentando mezclar todos los tipos de patrimonio, cultura, música, folclore, gastronomía y propiciando pues esas experiencias, digamos, esas vivencias a través de la emoción que a mí me funcionaron bien y que por eso quiero compartir, porque me parece que es una buena salida y que ofrece, como digo, una calidad asequible y no demasiados medios, que es lo que en estos casos suele funcionar mejor cuando entramos en crisis. Lo digo por lo siguiente, no es que lo que yo hice sobrevivir a la crisis, no es que el proyecto sobreviviera a la crisis, es que el proyecto surgió en la crisis. Porque un proyecto no siempre es aprovechar una coyuntura favorable para invertir. Un proyecto a veces es sin medios o sin apenas medios y en circunstancias de crisis, pues tirar de bagaje, no solo de ingenio, porque el ingenio sin bagaje no es más que humo, pero tirar de tu bagaje, si estás haciendo un proyecto personal, pues de tu valor personal, tratar de revisar cuáles son tus competencias y de revisar hacia dónde puedes ir, ofrecer, como digo, felicidad, calidad asequible, y en el caso del patrimonio cultural es que ofrece posibilidades infinitas. El turismo y el patrimonio cultural, posibilidades infinitas de hacer eventos, de contar historias, de crear experiencias, y una ventaja. ¿Qué hacemos cuando tenemos todo eso, esa calidad asequible, tal? Salir a la calle, porque la calle es nuestro local social, es nuestro laboratorio de experiencias. Necesitamos pocos medios y tenemos a nuestro alcance todo un universo que interpretar y que contar a la gente que está de verdad ávida por saber. Es complicado, lleva, como digo, la calidad y el hacer una cosa singular y de verdad con sustancia, pues lleva su trabajo y su tiempo previo de preparación, pero creo que ahora tenemos un momento en el que podemos dedicarnos también a crear esas experiencias personales y sobre todo taparnos los oídos con las dos manos cuando alguien nos dice, eso ya se hace. Porque precisamente la creatividad es eso, hacerlo de otra forma y ya es algo nuevo y hacerlo a tu manera y ya es algo tuyo. Siempre y cuando respetes el trabajo de los demás y respetes otros lugares donde están los demás. Tampoco sirve para nada el tema de la copia, el tema de voy a hacer aquello que le funciona al otro, porque nos engañamos ingenuamente pensando que al otro le funciona porque es el producto, cuando a lo mejor no es solo el producto, no es solo el lugar, no es solo el itinerario, no es solo el destino, es la forma de hacerlo y es la propia persona la que le da ese sello que luego nosotros no le podemos dar, con lo cual no vale la pena más que hacer cosas realmente originales y que valgan la pena. Antes comentaba, Patricia, algo que me ha venido a mí muy bien para insistir ahora en ello. Son dos cosas que yo he tratado siempre de promover en todas las experiencias y en todo lo que he tratado de idear a partir del patrimonio cultural. Y a mí me ha funcionado siempre, pero creo que en este momento más que nunca es importante, que es generar confianza y propiciar la emoción. Generar confianza siempre es algo por lo que la gente nos va a volver a nosotros, pero en este momento es que la explicación está que tenemos ahí fuera un monstruo. Tenemos ahí fuera un monstruo que ahora está un poco más calmado, pero que en cualquier momento nos puede atacar. Y tenemos miedo. Y la gente, el miedo, a algunos les paraliza y a otros pues les hace salir con miedo, pero el miedo va a estar ahí. Y no tenemos que ofrecer solamente seguridad. La seguridad es una parte, que ya nos dirán lo que tenemos que hacer y nosotros humildemente lo cumpliremos. Pero aparte de la seguridad, necesitamos más que nunca confianza. Necesitamos más que nunca acogida. Necesitamos más que nunca hospitalidad. Y después, obviamente, la emoción. ¿Cómo no vamos a tener ganas de emocionarnos? Llevamos 1 mes y medio confinados. Solo tenemos ganas de salir, de vivir cosas distintas, de hacer cosas diferentes. Necesitamos experiencias y necesitamos emociones. Y para eso no hace falta irse a la isla de los elefantes. Y para eso no hace falta meterse a vivir en una tribu Batusi. Aunque quisiéramos, ahora no podemos. Pero es que no hace falta. Simplemente es que nos inviten a vivir las cosas de forma diferente, que nos muestren una manera diferente de vivir, como digo, el patrimonio, la cultura, y en este caso creo que es interesante ese turismo cultural dedicado al público local,
porque además, como digo, a través de la accesibilidad y de la... perdón, es que no tengo que bajar esto desde aquí, es que estoy haciendo un manejo que menos mal que solamente se ve el resultado. Ese era uno de los matices que yo digo que siempre hay que tener en cuenta, pero hay que poner el turbo un poquito más en la confianza y en la emoción. Y una cosa fundamental, cuantos menos mejor. Ahora es obligatorio. Nunca ha sido para mí mejor el cuanto más, es decir, en cuanto más lenguas se pueda hacer una visita mejor, cuando más gente venga en un grupo mejor, cuanto en más tiempo tratemos a más personas mejor. No, eso solamente es más rentable, mejor no es. Pero es que ahora además es inviable, con lo cual tenemos que tener grupos de gente pequeña, que todavía permite mejor esa acogida y esa hospitalidad, y plantearnos muy bien qué hacemos con los precios. Porque yo he oído ya de todo, yo he oído lo de encarecer los precios porque claro, ahora tenemos menos ganancias, sí, pero seamos equilibrados. Si en tiempos de crisis ponemos toda la responsabilidad de nuestra pérdida al cliente, tenemos la pérdida y seguramente la pérdida también del cliente. Sé que eso es un esfuerzo extra, pero creo que ahora es el momento, ahora más que nunca, de trabajar la excelencia, de trabajar el cuidado, de trabajar la calidad y de tener un poco de miramiento con el público si no queremos perderlo. Creo que es un momento muy importante para eso. Lo que decía, el patrimonio cultural tiene posibilidades infinitas. La cultura en sí las tiene y si además hacemos ese tipo de, ofrecemos ese tipo de itinerarios, ofrecemos ese tipo de vivencias a través de la emoción, hacemos que esas experiencias sean únicas y que cualquier cosa que tenga que ver con el patrimonio nos haga una experiencia integral que en un solo evento tenemos la sensación de haber hecho un viaje en el tiempo. Aquí he puesto algunas imágenes, pero sobre todo he puesto algunas frases que suelo repetir bastante a mis alumnos cuando estoy intentando que comprendan la diferencia entre una ruta y una experiencia, o entre una vivencia y una visita. Y como digo, lo primero, propiciar el descubrimiento. ¿Vale? Lo de contar historias con la historia se me cae la boca de tanto decirlo. Contar la historia, no se trata de contar la historia, se trata de contar historias con la historia porque así no se acaba la historia. Siempre hay un personaje por descubrir, un sabor por descubrir, una leyenda por contar, un rincón para que esa interpretación de patrimonio ponga como si fuera una lámpara, la luz para que veamos más allá de lo que es un simple rincón. Para eso está el intérprete y para eso está el conocimiento de las cosas. Y luego lo que decíamos, apelar a la emoción, activar los sentidos. Para eso están todas esas modalidades de patrimonio que hacen esa experiencia integral. Gastronomía, música, folclore y todo lo que permita que tengamos, como digo, una vivencia que revivamos historia, naturaleza, aquello que en ese momento se nos está poniendo delante y sobre todo que ya que no podemos viajar en el espacio, viajamos en el tiempo. He puesto ahí 3 cosas fundamentales para nuestra inversión, la singularidad, creo que ya me he referido de alguna manera a ella, en los proyectos personales es más frecuente, la calidad y el rigor. El rigor es muy importante, pero no nos equivoquemos. El turismo cultural no es para aprender. Puede que tenga entre sus resultados el aprendizaje, pero no entre sus fines. El turismo, el cultural, como cualquier modalidad de turismo, a excepciones de muy pocas, se supone que está vinculado con el tiempo de ocio y por tanto es para disfrutar. Se disfruta también aprendiendo, pero el disfrute es lo fundamental, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que hay que tener un rigor importantísimo a la hora de trabajar, sobre todo si trabajamos en materias vinculadas con el patrimonio y la historia, pero los que, digamos, contamos las historias, que debemos conocer todo, absolutamente todo. Primero, para ser rigurosos, condición sine qua non para acercarnos al patrimonio, conocer y ser un poco experto en la materia, porque si no, al final estamos haciendo casitas de muñecas. Pero sobre todo porque es cuando vamos a ver dónde están los recursos, dónde están las cosas que nos van a permitir contar esta historia, contarla de esta otra manera, hacer una interpretación exportable de algo que conocemos a otro lugar y generar pues esos proyectos que luego vamos a comunicar. Pero luego la otra parte es donde está la creatividad, donde tenemos que apelar a las emociones, donde tenemos que intentar que de una manera más cercana y de una manera más humana y de una manera más emocionante pueda llegar ese mensaje. Sin lo primero, no hay experiencia. Hay humo más o menos bien vendido. Y sin lo segundo, no vamos a encontrar tampoco un cliente que repita porque no vienen a aprender, vienen a disfrutar. Y una cosa, el público local tiene la desventaja de que repite en el sentido que tenemos que ser más intachables porque no es el tipo de turista que llega y se va o quiere una visión general de todo y se va. Están buscando algo concreto, están buscando autenticidad, están buscando mensajes y experiencias que valgan la pena, pero tenemos la ventaja que el público local repite.
Y entonces es una ventaja a la hora de plantear cualquier tipo de proyecto. Parece muy complejo, pero realmente no lo es. Y lo que sí es cierto es que tenemos a veces la responsabilidad, con nosotras tres esta tarde, ¿no?, de ser magos, que sacamos conejos de la chistera para solucionar los problemas puntuales, y esto no es así. Un nuevo modelo turístico no se configura en lo que queda de una temporada, ni en lo que queda casi de una década, pero sí podemos, como digo, hacer acciones puntuales, cada uno desde su círculo y cada uno desde su conocimiento, siempre en una dirección, que es la de crear un nuevo modelo turístico desde esos conceptos, como estamos hablando todo el rato, de sostenibilidad, de humanidad y teniendo en cuenta la cultura. Podemos rescatar nuevos modelos de modelos antiguos, porque tenemos muchas cosas en común con otros momentos de la historia que ha tenido un turismo diferente. Y bueno, yo ya tengo varios grupos esperando para hacer unos recorridos por la ciudad, hablando del café y de los cafés de Valencia, y hablando de la historia del dulce, de los pasteles, a partir de una pastelería que tiene nombre de una diosa del Olimpo, y estoy limpiando ya las ruedas de un bus que va a ir por lugares cercanos, haciendo experiencias, tematizando ciudades, y que el propio bus va a ser el laboratorio de experiencias y las ciudades van a ser los escenarios de las historias. ¿Qué quiero decir con esto? Sin esto último que he dicho, estaría haciendo turismo a la antigua usanza. El nuevo aire, la nueva interpretación, el explotar y el estar ahí un poco poniendo a prueba nuestro talento, es lo que hace que esas antiguas usanzas sean usanzas nuevas. Cuando digo cercanía en las distancias es porque ahora el turista está más lejos, va a tener que estar más lejos de nosotros, y nosotros tenemos la oportunidad, pero también la obligación de estar más cerca de ellos. Y respecto a las distancias reales, pues esas no nos queda más remedio que aguantarnos, porque de momento es lo que hay, no tenemos otra opción. Yo solo quiero una petición que, a ver, perdón, es que hay que bajar una vez. Aquí. Una petición que la dejo a todo el que esté escuchando, que es lo que creo que hace falta en el turismo y lo que necesita el turismo cultural, que digo, agentes que hagan, creadores que creen, intérpretes, contadores de historias, profesionales formados, innovadores, más cultos, con una visión más humanista del turismo, me parece fundamental, pero sobre todo pido que estas personas con esta formación, que somos testigos, todos los que estamos aquí, de lo que les cuesta, de lo que nos cuesta a nosotros también el propiciarla, que lleguen a los lugares donde se hacen las propuestas y, si puede ser, a los lugares donde se toman las decisiones. Si consensuamos los resultados de todo lo que hacemos, si generamos alianzas, si compartimos las propuestas, pues podremos, yo esto lo hago más en forma de oración que de petición, que es preguntármenos, ¿y si el pasado fuera mejor que aquello que estamos a punto de construir? Yo creo que si lo hacemos desde arriba y desde abajo, desde la iniciativa personal, desde la iniciativa pública, desde la iniciativa privada, desde la universidad, con coherencia, con confianza, con esperanza, perdón, y sobre todo con alianzas, seguro que lo vamos a conseguir. Yo en ello confío, mis compañeras, sobre todo, que además somos compañeras de verdad porque estamos trabajando todos juntas en ello, en Florida, en todos los asistentes, en el turismo y en el futuro. Así que nada, muchas gracias y ojalá entre todos podamos crear un modelo turístico más humano. Y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Patricia, a Mercedes y a Nuria, que yo creo, bueno, pues que nos han dejado muchas cuestiones, ¿no?, para la reflexión, y no solo para la reflexión, sino esperemos que para una reflexión que nos permita, ¿no?, regenerar, como decía Patricia, ¿no?, este sector que es tan importante para la economía, y como decía Mercedes Aznar, ¿no?, tan importante también para pues poder resolver problemas sociales y económicos tan importantes, sobre todo en nuestras zonas rurales. Es una herramienta pues muy potente, ¿no?, para poder reconstruir y reactivar las zonas rurales. Y luego, pues bueno, yo creo que se ha hablado de muchas cosas interesantes, ¿no? También Nuria hablaba de rigor, ¿no? Hablaba de rigor, hablaba de ingenio, hablaba de bagaje, de creatividad,
de unir el rigor con la cultura, con la emoción, con la experiencia y con el disfrute. Yo creo que bueno, ella misma nos ha emocionado a todos con su intervención. Ahora sí que, bueno, paso un poco a ver cuáles han sido las aportaciones en muchos casos y algunas de las cuestiones que han ido planteando los asistentes. Francisco Sáez, pues nos dice en el chat, dice, es muy sencillo, dice, solo hay que poner en manos de los profesionales con ilusión, profesionales creativos, motivados, los recursos necesarios e imprescindibles en estos momentos para poner en práctica todas las iniciativas que nos ofrece nuestro entorno para acometer esta primera fase de reinicio de la actividad. En conclusión, formación y recursos. La ilusión, la creatividad, la motivación, los profesionales la llevamos puesta. Gracias por vuestra aportación. Gracias a ti, Francisco. Pues sí, muy interesante, ¿no? Lo que necesitáis en estos momentos los profesionales del sector, que tenéis ese rigor, ese bagaje, esa creatividad, esa innovación, son recursos. Y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Cómo pueden llegar, ¿no?, esos recursos al sector. No sé si nuestras ponentes quieren comentar o darle... Yo quería contestar a Marta porque me ha hecho una pregunta en privado y ahora vale, está... Y yo en los chats privados no lo veo. Si tenéis vosotras alguna pregunta, eso. Muy bien. Entonces, y luego reivindicar lo que ha dicho Francisco. En este caso, Marta me pregunta cómo aplicar, qué valor añadido podrían aplicar las agencias de viajes a la hora de comercializar sus paquetes turísticos. Bueno, lo que puedo decir, después de la experiencia personal que he tenido, porque yo tenía unos viajes contratados ahora y a través de una agencia de viajes, es que es fundamental el agente de viajes en el asesoramiento, en el acompañamiento. No me he podido sentir más reconfortada por el trato que me ha dado mi agente de viajes. Y yo creo que al final ese es el valor añadido fundamental, que es hacer algo, no tanto como personalizar, pero sí desde el cariño, desde la empatía, comprender, porque muchas de las cuestiones que han sucedido es como algunos turistas que querían viajar han visto que no podían recuperar el dinero de sus reservas y muchas veces no lo hemos conseguido. Algunos no hemos conseguido que nos devolvieran el dinero por diversas circunstancias, obviamente porque tampoco vamos a dejar sin liquidez a esas empresas a las que habíamos reservado. Pero sí que es verdad que esa comprensión, ese cariño, ese acompañamiento de la gente de viajes, yo lo quería reivindicar desde aquí y darle un abrazo a Alberto, que en este caso es mi agente de viajes. Y luego quería añadir lo último que ha dicho Nuria, alianzas con las agencias de viajes de los emisores, de los países emisores, y hacer intercambios tipo con lo que está haciendo Airbnb. No sé si los asistentes saben que Airbnb está facilitando lo que estaba comentando antes yo por encima, webinares en los que explican pues, la cultura tradicional del país, del que están más interesados esos turistas en viajar una vez se pueda viajar al destino, para no perder, para fidelizar, para seguir en contacto. Están diciendo, bueno, una de las cosas que más me llamó la atención, no sé si lo hace exactamente Airbnb, pero es enviar a esos futuros turistas que están en el origen un paquete con todo lo necesario para cocinar una receta típica española. Y luego un vídeo en el que paso a paso lo pueden hacer desde casa. Estáis confinado y es una manera del taste, ¿no? El sabor español, de alguna manera se lo llevamos a su casa para luego con más ganas venir hasta aquí. No sé hasta qué punto las agencias de viajes podrían, con la información que tienen, hacer algo parecido con las alianzas con esas agencias de viajes de los países emisores. Y además también la experiencia en el propio país de esos turistas que se quieren ir al extranjero. Ahora mismo poder hacer encuentros, eventos, para ese cartera de clientes que tiene la agencia de viajes, de personas que están interesadas a ir a un destino que todavía no pueden ir allí. Entonces, todo esto es lo que podemos ir haciendo desde casa prácticamente. Y
seguro que hay muchas más ideas creativas. Lo que decía Francisco, es que al final hay un montón de profesionales ilusionados con muchas ideas y que quieren compartir, pero la mayoría de las empresas turísticas están lideradas por personas que no son turismólogos, no se han formado en esto. No sé si a lo mejor mis compañeras quieren aportar algo en este sentido. No, yo creo que ya has dicho bastante y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, alianzas son muy importantes. Tener en cuenta las características propias del destino que tú quieres, digamos, vender es fundamental. Por ejemplo, estoy viendo que hay un mensaje. Javi Segura pregunta qué iniciativas creemos que se deben dar para dinamizar el turismo de una determinada ciudad o región. Yo creo que es clave analizar los puntos fuertes de ese destino y no vender turismo en serie, que digo yo. Por ejemplo, yo muchas veces cuando voy por Valencia, por el centro de Valencia, a mediodía, por ejemplo, voy por la calle de La Paz, la calle San Vicente, la Plaza de la Reina, y me venden paella, ¿vale? Pero francamente eso es cualquier cosa menos paella, ¿vale? Entonces, eso no es turismo de calidad. Entonces, tenemos que volver a lo que han dicho tanto Patricia como Nuria y yo. Estamos siempre enfatizando la importancia de la calidad, la importancia del rigor, y no por vender más va a ser mejor, como decía Nuria. Es decir, no por vender esas paellas que les ves unos guisantes extraños y unas cosas rarísimas y la gente se lo lleva hacia su casa y entonces llegan y dicen, ¿la paella es esto? Pues no, no es eso la paella, hay muchas otras cosas similares. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Salva de Morato también tenía una pregunta, decía que respecto al turismo rural, ¿cómo veis el campo correspondiente a los campings, campamentos vacacionales y similares? Sí. ¿Quién de vosotras le...? Bueno, es evidente que este año el turismo de camping ha sufrido un incremento considerable. Es una tendencia en auge y además están habiendo iniciativas de gente joven que está intentando relanzar este turismo de camping para también paliar las zonas despobladas, es decir, intentar guiar ese turismo de camping hacia esos pueblecitos como Bayo, que decía yo antes, que tiene 26 habitantes, pero está en un entorno natural impresionante. Y yo creo que tiene un futuro muy bueno. Sí. Bueno, yo creo que además es un momento muy bueno para las empresas que alquilan autocaravanas, luego pequeñas embarcaciones de recreo, porque al final tú te vas a ir de vacaciones con tu familia, vas a estar en un entorno protegido porque eres tú quien controla la higiene tanto de la caravana, la autocaravana o la tienda de campaña. Las embarcaciones de recreo lo mismo, están saliendo muchas ofertas en las que o excursiones de un día o navegar hasta no sé qué isla de Baleares para estar con tu familia, con tus amigos, simplemente con una persona o dos personas que formen parte de la... Ay, no me sale la palabra. Pues quien dirija la nave y quien esté a lo mejor allí también haciendo algunas tareas. La tripulación, gracias, me salía. No soy muy marinera, la verdad. Me gusta mucho la playa. Bueno, y es una oportunidad, la verdad es que la estamos viendo. Es que hasta incluso el resurgir del autocine, que estamos hablando todo el rato de, pues de turismo, pero es que también en el ocio, el tiempo libre, tiene cabida en este debate. Y sí que es verdad que ahora mismo el autocine como que nos viene ideal, ¿no? Te vas tú con tu familia en el coche, ves una peli o dos, como que aquí en el autocine en Salet ves 2 películas por el precio de una entrada y oye, con total seguridad, pero claro, tenemos que estar muy ojo a visor, ¿no? A estas oportunidades para poderlas detectar. Javi Segura dice que agradece mucho vuestra respuesta, pero que él se refería más a cómo fidelizar al turismo que llega, al turista, perdón, que llega a tu ciudad. Uh-huh. Es decir, cómo conseguir, ¿no? Que ese turista que llega a nuestra ciudad, ¿no? Fidelizarlo y que venga y que entiendo que es eso, ¿no? Y que aconseje a sus conocidos, a sus amigos, a que visiten esa ciudad. Que lean. Yo me refería
Mercedes, perdona que te interrumpa. Yo me estaba refiriendo a eso, Javi. Cuando estaba hablando antes de la paella, por ejemplo, me refería a eso. Ese turista que llega aquí y le dan eso, pues francamente eso no es calidad. Y cuando tiene que ir a algún sitio y tiene que ir a empujones por la calle porque es que tanta gente que no se puede ni mover, eso no es calidad. Entonces, si queremos un turismo de calidad, no lo hagamos masivo. Yo, por ejemplo, huyo de las masas. Entonces, eso para mí no es una experiencia que me dé alegría, felicidad y emoción. Y desde luego a mí no me va a hacer querer volver. Por eso, a lo mejor no me he explicado bien, pero era eso a lo que me refería, Javi. Sí, es que una de las consignas que tenemos cuando estamos, por lo menos en las clases, es que el turista solo confía una vez. Y es así. Lo que ocurre es que si confían muchos turistas una vez, pues ya no salen las cifras. Y ese creo que es el problema del modelo turístico que teníamos, que no queremos muchos turistas que confíen solo una vez, que sí que está muy bien, queremos muchos turistas que confíen muchas veces, pero también pueden ser menos turistas que confíen más veces. Para eso tenemos que mostrar que hay mucho que ofrecer, mucha variedad, que la ciudad no se acaba, que tú puedes ver una cosa y luego verla de otra forma, y que realmente estás viviendo algo, o sea, estás viviendo en esa ciudad como si fuera la tuya. No te sientes con una especie de parque temático en la que te están ofreciendo cosas que ni siquiera son auténticas para que las consumas, te vayas y dejes ese dinero ahí, ¿no? Y eso creo que lo tiene que cuidar cada persona que forma parte de toda la cadena turística, desde los restaurantes que no ofrezcan esas paellas que las tienen en el congelador con los guisantes y el marisco tal, y las descongelan y las ponen, pues hasta el guía que interpreta la ciudad o las personas que tienen el apartamento de Airbnb y hacen la acogida al turista, ¿no? Creo que es un poco eso. También por lo que comentaba antes de la seguridad con la gente con la que te mueves en el viaje o en la ruta que estés haciendo. Yo quería comentar también una cosa, y es la ventaja que tiene también trabajar con gente cercana, quiere decir que sea público de la misma ciudad, pero sí que cercana, conocida, con proyectos personales que al final acaban siendo casi como una familia. Y a la hora de viajar juntas o de compartir un autobús o de compartir incluso una habitación, se crean unos vínculos casi familiares que para momentos como este son muy, muy, muy valiosos. Sí. Porque no tienes miedo, o sea, tú tienes miedo de quién se te sienta al lado cuando no sabes quién es. Pero cuando sabes quién es, eso da mucha seguridad. Y no tiene por qué ser de tu familia. A lo mejor simplemente es una persona con la que estás acostumbrada a viajar, con la que estás acostumbrada a hacer rutas, y cuando tienes un público más o menos fidelizado con el que trabajas siempre y se van haciendo grupos dentro de ese público, se generan unos lazos familiares que permiten que en momentos como este se sigan pudiendo hacer cosas de compartir, con la seguridad que toca, pero de compartir. Y ese tipo de cosas es la humanización del turismo del que hablábamos, creo, ¿no? Sí. Ver las cifras como personas. Sí, yo además al hilo de lo que está comentando Nuria también quería añadir en relación a la respuesta a Javi Segura, que lo que sí que es cierto es que cuando estamos hablando de turismo sostenible, de turismo regenerativo, tiene que implicar al residente, como estamos diciendo, y en las zonas rurales sobre todo. Hay como un miedo, por ejemplo, creo que estuvo hablando el otro día el presidente de Turismo Rural, de Casas Rurales, comentando el miedo de que ahora empiecen a ir turistas de la ciudad al mundo rural y que lleven la enfermedad. Es que dijo algo así. Y claro, ahí entramos en un conflicto que es, tenemos que contar con el residente, tenemos que darle la tranquilidad, y el turista que va al mundo rural lo mismo. Luego otra cosa que he escuchado en relación a esto es, bueno, ahora vamos a estar una temporada como en los años 60-70 de vacaciones al pueblo. Si hacemos eso, no vamos a poder fidelizar, porque realmente es una transición, es como que estamos haciendo una visita al pueblo o una segunda residencia simplemente porque no puedo ir al extranjero. Ahí va a estar un poquito complicado. A lo que tenemos que ir es hacer turismo rural a un destino que yo no conozca, del que yo quiero conocer, del que me quiero implicar. Y ahí estaría lo del turismo regenerativo, el ayudar a regenerar ese destino, esa zona, ese territorio, como decía Mercedes, para poder luchar contra la despoblación. Y hay muchos proyectos muy bonitos en los que las personas que van a ese destino participan activamente. Pues no, a ver, no vamos de vacaciones a trabajar, pero sí que es verdad que como tú desde la visita que haces, de tu día a día en la ciudad, vas a este tipo de destino, a lo mejor a hacer ciertas tareas, cierto tipo de excursiones, de visitas, pues siempre lo vas a querer hacer, aunque te cueste un poco de trabajo. Anda que no hay destinos, por ejemplo, en el sudeste asiático, que tú vas a recolectar hojas de té para luego hacer tu propio té, y la gente paga miles de euros para tener una experiencia singular y de
propia del destino, como si fueras un residente más. Esto lo podemos hacer también aquí. Lo que no podemos pretender, a lo mejor, es fidelizar siempre que los mismos turistas vayan al mismo destino rural o al mismo destino de interior. Sí que es verdad que nosotros somos de cambiar y seguramente iremos rodando por todo lo que es el territorio español, y esa es una de las cuestiones que a lo mejor tenemos que ver. Otra vez volvemos a las alianzas. Muy bien, dice Marta, dice Marta que si cuando acabe el webinar sí quedará online de algún modo para poder compartirlo con los profesionales del sector. Por supuesto que os haremos llegar el webinar y bueno, también podéis contactar directamente con Patricia, con Mercedes y con Nuria a través pues bueno, del correo electrónico o de Florida Universitaria. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Tendríamos tiempo para algo más porque ya... Mercedes, si me permites, es que estoy viendo que tengo una pregunta privada Vale. de Marta, que me dice que es una idea muy interesante, pero habría que ver cómo profesionalizarles para tener éxito y que perduren el tiempo. Pues Marta, precisamente es un éxito porque no se profesionaliza. ¿Vale? Si tú profesionalizas, eliminas el concepto residente, se convierte en otra cosa, deja de ser algo natural y espontáneo. Entonces, esto lleva funcionando desde el año 1995 en esa pequeña población de Soria que estaba mencionando y ninguno son profesionales. De hecho, cada vez hay más gente porque nacen niños y los niños aparecen en las representaciones que hacen históricas, etcétera, etcétera. Con lo cual, profesionalizar es todo lo contrario del éxito en este caso si estamos hablando del residente. Gracias, Mercedes. ¿Tenéis alguna pregunta vosotras por vuestro chat privado que no hayamos contestado? ¿No? Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias a Patricia, a Mercedes y a Nuria, y muchísimas gracias a todas aquellas personas, bueno, pues que habéis compartido con nosotros este rato y bueno, esperamos, ¿no? Que os hayamos, como decíamos al principio, que os hayamos ayudado a ver cómo podemos, ¿no? Como decíamos, volver a hacer turismo, porque, bueno, pues estar seguros que se volverá a hacer turismo, como decíamos al principio, que volveremos a llenar las maletas de ilusión, de ganas de vivir experiencias, emociones, de descubrir muchos recursos naturales y patrimoniales que muchas veces tenemos muy cerca de nosotros, que igual pasamos por delante de ellos muchas veces, pero que nunca nos los han contado su historia de una manera que nos los haga ver de una forma diferente a partir de ese momento. Muchísimas gracias. En Florida estamos, bueno, pues para formar a los futuros profesionales del sector y también para, bueno, pues para generar también alianzas. La universidad tiene que estar cerca de la realidad de los profesionales y, por tanto, las puertas de Florida Universitaria están abiertas a cualquier posible alianza, colaboración y, sobre todo, ofrecer la ayuda que creáis que necesitáis. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y muchos besos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.